la unidad número 2, aquí es unidad 3, está mal, ¿ok? Por eso les dije, esta no es el formato que yo traía, pero bueno, trabajamos con este entonces. Es lo mismo de todas maneras. Esta fue una reorganización. Unidad 3 son elementos curvos a flexión, recipientes a presión y ajuste por interferencia. Vamos a ver el preámbulo de elementos curvos a flexión. ¿Okay? En algunas ocasiones, ya sobre elementos curvos o elementos que tienen una superficie curva, se aplican cargas. ¿Ya? Pero resulta, y ya se ha comprobado científicamente, que las cargas que se aplican en un elemento curvo difieren o son diferentes a las cargas que se aplican en un elemento recto. Ya existen diferencias en cuanto a lo que es la parte de esfuerzo y en lo que es la parte de distribución de esfuerzo. Ya por la geometría de los elementos curvos, ya los esfuerzos son diferentes a que si estuviese aplicado sobre una superficie recta. Entonces, tiene que identificar el elemento curvo y entonces aplicar las ecuaciones y consideraciones que vamos a ver a continuación. Ok. Una viga recta, por supuesto, ya eso, no es ustedes lo han analizado, ustedes se han dado cuenta que cuando se aplica un momento flector o una fuerza flexionante sobre una superficie recta, esta tiende a curvarse ligeramente y por supuesto la distribución de la carga es uniforme también. ¿Ya? Es decir, a partir del eje neutro, ustedes saben ya que una parte va a estar sometida a tracción y la otra parte va a estar sometida a compresión, y de manera lineal, fácilmente calculable e identificable. ¿Ya? De hecho, las ecuaciones se las han aplicado a ustedes. MC sobre I son las ecuaciones para lo que son elementos rectos. De hecho, si ven acá, ¿ya? Aquí, independientemente de la sección transversal, mientras que ubiquen el eje neutro, ya que esos índices se consiguen en tablas y demás, ¿ya? A partir de allí entonces, una parte de la pieza está sometida a tracción y otra a compresión, pero de manera lineal. Sin embargo, ¿ya? En una superficie, en una viga curva, no sucede eso. ¿Ya? Dada la geometría de lo que es el elemento curvo, ya se ha demostrado técnicamente, mediante ensayos, pruebas y experimentos, que la distribución ya no es recta o no es uniforme. Ya, en este caso lo que se genera es una hipérbola. Ya, no es una línea recta como acá, ¿okay? Que por triángulos ustedes pueden calcularla en cualquier punto. Aquí no, aquí es una hipérbola. Existe una distribución hiperbólica de los esfuerzos en vigas curvas. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, ya, el eje neutro y el eje, vamos a decirlo, perdón, El eje neutro. ajá, el eje neutro ya no coincide con lo que es el punto cero de la distribución de esfuerzo. Fíjense que aquí sí coincide. Ya, donde el eje neutro, aquí el momento flector es cero. Ya, pero resulta que en el eje neutro, que aquí no sucede eso, ya, sino que se desplaza un poco ya lo que es el punto cero respecto al eje neutro. Es decir, existe cierta excentricidad ya entre el eje neutro y donde el momento flector se hace igual a cero. Ya lo vi. Ya lo vio. Sí, aquí el eje neutro, pero fíjense que aquí el momento no es cero. El momento cero se hace aquí. Claro, entonces, exactamente, entonces existe esa excentricidad. Eso es lo que sucede entonces en las vigas curvas. Y por supuesto, eso hay que tomarlo en cuenta a la hora de hacer los cálculos respectivos. ¿Ok? Por supuesto que hay unas consideraciones para lo que es ya el análisis de esa viga curva. Bueno, eso dejo para que lo vean ustedes. Ya, son simplemente los principios o las condiciones para lo cual se hace el análisis de viga curva. ¿Ok?
Por supuesto, cuando ustedes van a analizar viga curva, van a analizarla para carga estática o carga dinámica. Ya, recuerden por favor, teorías de falla, tanto para carga estática como para fatiga, los van a aplicar desde el primer examen hasta el último examen. Ya, así que si no aprendieron bien en esta primera parte, todavía les queda tiempo para aplicar carga estática y carga de fatiga, porque lo van a aplicar en todos los exámenes. Ya, entonces, sea carga estática o sea carga variable, ya por supuesto se van a entonces a determinar cuáles son los esfuerzos aplicados para cada condición de carga. Ya, y recuerden por favor, material dúctil, material frágil, teoría de falla para carga estática, teoría de falla para fatiga. Ya, son las mismas condiciones, es lo mismo que deben aplicar. Ya, lo único que cambia que es el tipo de hora de viga, ya no es una viga recta, sino una viga curva. Ok. Para los esfuerzos en las vigas curvas existen dos métodos, el método analítico y el método gráfico. De una vez, ¿cuál les pido que utilicen acá? El método analítico. ¿Ya? Porque recuerden, una gráfica siempre tiene su desviación. ¿Ya? Una gráfica generalmente es inexacta, pero ya si existe un método analítico, de hecho, yo recomiendo también, utilícenlo. Aunque una gráfica es mucho más rápido y es mucho más práctico, sin embargo, la precisión en algunos casos deja mucho que desear. ¿Okay? Entonces, cuando ustedes vean que hay un método analítico, utilicen el método analítico para ser un poco más exacto en los cálculos respectivos. Pero bueno, dos métodos, analítico y gráfico. Vamos a ver cada uno de ellos, por supuesto, a la resolución. Ok. En primer lugar, vamos a comenzar con el método analítico. Tenemos nuestra viga curva, aplicado por supuesto un momento flector puro, en este caso, no es una fuerza flexionante, pero bueno, se hace la consideración para esa condición. ¿Ya? Y por supuesto, manejamos una serie de variables para lo que es la viga curva, lo que es el ancho total de la viga curva, lo que es la distancia desde el borde interno hasta el eje centroidal, desde el eje centroidal hasta el borde externo. Ya tenemos siempre un centro de curvatura. De hecho, esta es parte importante de los datos y variables que se necesita. Ok, tenemos un radio interno, un radio para el eje neutro, un radio exterior, etcétera, etcétera, etcétera. Ya, el radio de excentricidad. Y bueno, si aplicamos una sección, vemos exactamente las mismas variables acá. Entonces, por favor, analicen y estudien estas variables ya para su mejor entendimiento. Ya, una vez que entiendan una, todas las demás son muy similares. Por supuesto, hay que tomar en cuenta la sección transversal. Aunque aquí la sección transversal es rectangular, pero también puede ser un perfil estructural. Puede ser rectangular, puede ser cuadrada, puede ser circular. Ya. Entonces, cada sección transversal tiene por supuesto su geometría y sus variables específicas, que eso está en la guía claramente. Pero la idea es que ustedes aprendan a establecer las variables que se necesitan. Ok. Por dar una referencia, siempre que ustedes vean un momento flector en este sentido, se dice que el momento es positivo, mientras que lo ven en este sentido es negativo. Positivo, ¿qué es lo que hace la pieza? La trata de enderezar. Así de sencillo. Cuando ustedes hacen análisis de carga, si ven que el momento flector tiene que enderezar la pieza, es positivo. Caso contrario, si se ve que el momento flector trata más bien de curvarla todavía más, entonces es negativo. ¿Ya? Eso es simplemente para los cálculos de los esfuerzos. ¿Okay? Tiene que definir si es positivo o negativo, porque de eso dependen los esfuerzos aplicados. Ok. También hay que tomar en cuenta las referencias en cuanto a superficie externa y superficie interna. Es simplemente para la referencia de los esfuerzos también. Decimos esfuerzo interno o esfuerzo externo, nos referimos a esa condición. Ya, por supuesto, ustedes ya saben ya que para vigas rectas, el punto más crítico siempre es el punto más alejado del eje neutro. ¿Sí o no? Bueno, lo mismo sucede acá también. Ya, desde el eje neutro, el punto más alejado es una superficie interna o superficie externa. Ya,
referida en cuanto a qué, al centro de curvatura. ¿Ya? Entonces, usted ubica el centro de curvatura y lo que vean primero es la superficie interna. Lo que queda más allá es la superficie interna. Así de sencillo. Pero por favor mantengan esta referencia y es lo que va. Entonces yo les voy a decir superficie interna, esfuerzo en la superficie interna, esfuerzo en la superficie externa. ¿Okay? Si el momento flector es positivo, ¿ya? Obviamente el esfuerzo en la superficie interna se va a calcular con esta ecuación positiva. ¿Okay? Porque aquí, dada la forma en que se aplica el momento flector, este punto está sometido a atracción. ¿Ya? Mientras que el radio se va a estar sometido a compresión. A atracción, entonces, el esfuerzo en la superficie interna es positivo. NA por E sobre C sub I, R sub I. Aquí no es MC sobre I por si acaso. ¿Ya? ¿Ok? O sea, como recuerden que yo les dije que la distribución ya no es lineal sino hiperbólica. ¿Ok? Entonces, la ecuación que, vamos a decirlo, me da la mejor referencia en cuanto a los esfuerzos hiperbólicos es esta que está acá. ¿Ya? Entonces, por favor, para ligar curva, olvídense de MC sobre I. ¿Ya? Ahora vamos a utilizar son estas ecuaciones. El momento, el área, la excentricidad entre el eje neutro y el eje centroidal, ya C sub I, que es la distancia que hay de la superficie interna hasta el eje neutro, y el R sub I, que es la distancia que hay desde el centro de curvatura hasta el eje neutro. ¿Ya? Esfuerzo interno. El esfuerzo externo, vamos a decir, aplicado acá, menos, claro, como le dije, a compresión, este punto, NAS sub 0, R sub 0. ¿Ya? Entonces, R sub I, C sub I, R sub I, C sub 0, R sub 0. ¿Ya? Para la referencia. Porque esto permanece prácticamente compacto. Bueno, eso es el momento flector es positivo. ¿El valor de dónde está más o menos? ¿Perdón? El valor de. No, aquí está. Es la diferencia o la distancia que hay entre el eje centroidal y el eje neutro de la viga curva. ¿Okay? Recuerden por favor, toda sección tiene un eje centroidal o un eje de simetría, ya, entre comillas, ¿okay? Donde la sumatoria de los momentos deben ser iguales. ¿Okay? El eje neutro es donde el momento se hace cero. Ya, exactamente. Pero recuerden, esto aparece sobre la viga curva, claro, porque en viga recta el eje centroidal y el eje neutro coinciden. Claro. Ya, pero aquí no. ¿Okay? Por eso hay que tomar en cuenta esas diferencias. Ok. Y si fuese negativo, bueno, entonces el esfuerzo interno es negativo, que es una ecuación, y el esfuerzo externo es positivo. Por favor, esta referencia con los signos, porque cuando van a hacer los ejercicios, ya puede ser que haya otra carga externa aplicada, por lo tanto se sumará o se restará. Entonces ya el punto crítico puede estar en la parte interna o en la parte externa. ¿Ya? Bueno, cuidado con eso. Ajá. Revisar la hora porque no tengo referencia. Son las 9:33. 9:29. Ok. Vamos a decirlo así. El caso más usual o la configuración de carga más usual es una carga de flexión estática, es decir, tenemos esa condición, tenemos nuestra viga curva, ¿ya? Y podemos suponer que esté con una prensa, ¿ya? Y esto que está acá es el armazón de la prensa, por lo tanto, las fuerzas se aplican en los extremos, ¿ya? Si en el tenemos la viga. Para esa condición entonces, ya, esto es lo que sucede en la sección o cuando analizo la sección crítica. Ya, observo que como hay momento flector debido a la fuerza por el brazo, ya, pero cuando yo traslado esta fuerza hacia la sección crítica, me origina por supuesto una carga de tracción. Ya. Entonces aquí tengo esfuerzos combinados. Ya, un esfuerzo flexionante, ya, del momento flector, y un esfuerzo axial debido a la fuerza aplicada. Ya. Esto es lo que sucede para este caso. Entonces fíjense, allá esfuerzo combinado.
Por eso le digo muy importante, punto interno, punto externo, dónde se suman los refuerzos, dónde se restan los refuerzos, para determinar cuál es la sección crítica, perdón, para que no coja el punto crítico, si el punto está en la parte interna o el punto está en la parte externa. Allí, ¿cuál sería el punto crítico? La parte externa. Porque ¿Quién Tiene tiene la mayor fuerza. brazo? ¿Tiene mayor momento flector? no. No. Porque recuerden una cosa, cuando nosotros vimos la ecuación, esfuerzo interno y esfuerzo externo. Ya, esa es en la ecuación, n es igual a n ya. Ah, sí, Ni ¿verdad? más ni menos. El área es la misma, la excentricidad es la misma. Lo que cambia es C sub I, Claro, claro. R sub I, C sub 0, eso es lo único que cambia. Sí, sí, sí. ¿Ya? ¿Ok? Entonces, sin cálculos, ¿cuál sería allí el punto crítico para esa configuración? ¿El interno o el externo? El externo, yo digo el externo. El externo también. Porque ahí hay una fuerza. Ajá. ¿Cómo es el esfuerzo aquí? ¿Positivo o negativo? El esfuerzo digo el momento flector. Eso es. Positivo. No, negativo. El esfuerzo es positivo. No, Ah, pero ya va, profesor. La fuerza está tratando de enderezar esto, ¿cierto? Es decir, que si trata de enderezar esto, este punto está sometido a compresión y esta atracción, ¿sí o no? sí, claro. ¿Sí Ya o va, no? no entendí eso, no entendí eso. Ya va, ya va. Ese va a ser el crítico. Sí. ¿Por qué? o no? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Esta fuerza, fíjense que está tratando de enderezar esta barra. O sea, está tratando de hacer esto, ¿sí o no? Ok. Bueno, si trata de hacer esto, entonces este punto está sometido a compresión por la forma en que se coloca el esfuerzo vector. Que esto, llevándolo acá, este es esfuerzo negativo y este es positivo. ¿Ya? Ahora sí. Por la carga axial, ¿ya? ¿Es positivo o negativa en esa sección? La de arriba. Ah, que Digo igual, la de abajo, igual, sí, la de por- Pero arriba. ya va, esas dos, Es ya va, positivo. esas dos son iguales, ¿verdad? La aquella y aquella. No, pero Son iguales. por la carga Positivo, axial. Por el positivo. Son iguales, claro. Positivo. Claro. Claro, porque fíjense, va en esta dirección, tiende a estirar el elemento. Bueno, pero si va en la otra dirección, ¿qué pasa, bro? Lo comprimo. Pero ¿Perdón? Sí, O sea- sí, o sea, de aquel lado, por la fuerza, esa. Ajá, ¿cómo sabemos nosotros cómo está tirado el material? Porque así, es que se ve por el momento flector. La referencia es acá, porque este simplemente vamos a decirlo ya la sección resultante, cuando yo hago el corte y separo las dos mitades. ¿Ya? Para entonces- que haya el equilibrio de las fuerzas, estos son los momentos, y cuando esta fuerza lo va a trasladar acá, ¿ya? Estos son los resultantes entonces. ¿Ok? bueno, entonces la cara externa va a estar a tensión y la interna a compresión. No. La carga axial, atracción. Atracción, es así, claro. Atracción. Pero el momento flector, ¿ya? Aquí el esfuerzo va a ser negativo y aquí va a ser positivo. ¿Ya? Voy a preguntarle al punto Negativo y por el giro positivo. Profe, en ese Pero ya caso, va, eso- el punto este crítico material lo sería va así. adentro, ¿verdad? ¿Perdón? El punto crítico sí sería dentro. Porque, o sea, viendo así, en la realidad yo pienso que va a dar precio primero por el punto interno. Claro. Se va a Pero recuperar ahí. ¿por qué? Porque aquí los esfuerzos son positivos. El esfuerzo por la carga axial es positivo y el esfuerzo por el momento flector es positivo. En cambio aquí es positivo y negativo. Claro. El esfuerzo axial es positivo, pero el momento flector me da un esfuerzo negativo. Entonces aquí se restan los esfuerzos, aquí se suman los esfuerzos. ¿Ya? Eso más crítico generalmente acá en este punto interno. Profe, no sé si puede explicar lo de la derecha, porque no lo entendí bien. ¿Cuál flecha? Lo de la derecha, o sea, ¿qué pasa en la derecha? Ahí. ¿Qué pasa en la derecha? ¿Por qué decimos que es que está con presión y tensión? Por el momento, mira cómo va el momento. Ok. Fíjense por favor, esta fuerza, ¿ya? Cuando yo la analizo, me trata de enderezar la pieza. O sea, yo tomo, es como si yo tuviese una barra y la curvara. Ok, ¿Ya? excelente. Ok. Ahora esa barra curva voy a tratar de enderezarla. ¿Sí o no? Bueno, es lo mismo que sucede acá. Ya le estoy aplicando una carga para enderezar esa barra. ¿Cierto? Perfecto. Obviamente, cuando yo trato de enderezar esta barra, ¿ya? Yo, por las deformaciones,
ya este punto va a estar sometido a compresión. Ok. ¿Ya? El mismo término que una liga curva, cuando yo le aplico el momento flexión. Sí, sí, sí. Entonces, yo cuando trato de enderezar y veo que esto entonces está a tracción. Ujú. ¿Ya? Es lo mismo. Perfecto. Ok. Entonces, ¿qué es lo que se hace aquí? Se secciona esta pieza y estos son los resultados que se obtienen. ¿Ya? Tengo entonces una carga en esta superficie, una carga de tracción y un momento flector aplicado en este sentido. ¿Por qué ¿Ya? aparecen las fuerzas esas, profe? La sumatoria de fuerza, Porque- Sumatoria de fuerza, hay que hacerlo, está en equilibrio. Ujú. Para lograr el equilibrio. Porque esa es la reacción de parte, De o sea, parte de parte del elemento a que contrapone la fuerza que se aplica. Esta fuerza externa. Que se aplica. Ah, ok. Estas son van a ser las reacciones. Ok. Así es. Perfecto. Esta es la fuerza externa aplicada, estas son las reacciones. Ya, ya. Simplemente cuando yo trabajo esta fuerza, así. Ok. ¿Ok? Ya, ya, ya. Yo Bueno. pensaba que era otro. Ah, ok, no, mejor. otro material. Son reacciones. Simplemente. ¿Ya? Ok. Como vamos a decirlo, detalle importante y deben tener siempre esta referencia para que den un resultado adecuado. El momento flector se debe calcular respecto al eje centroidal y no respecto al eje neutro. Ya, recuerden que ustedes, vamos a decirlo, pueden definir por estas variables. Ya, la distancia del eje centroidal, la distancia del eje neutro. ¿Ok? Pero entonces el momento flector ya se calcula es respecto a la distancia al eje centroidal. Ya, tienen entonces que en su sección ubicar el eje centroidal ya, y aplicar la ecuación respectiva. Fuerza por brazo. Pero ¿quién va a ser el brazo? Simplemente la distancia del centro de curvatura hasta el eje centroidal. Ya. Y no hasta el eje neutro. Ya. Que eje neutro se haría si fuese viga recta, pero aquí es viga curva. ¿Ya? Entonces esa es una de las diferencias que hay en los cálculos entre viga recta y viga curva. ¿Ya? Aquí para viga curva, momento flector es con el eje centroidal y no con el eje neutro, que recuerden, aquí no coincide. No coincide. Listo. Entonces deben tomar en cuenta esa referencia. Perfecto. Vale. Por supuesto, ya para la condición de carga puede ser positiva o negativa, ya, y eso por supuesto cambia también lo que es la ubicación del punto crítico. Aquí el punto crítico estaba en la parte interna, pero ahora con esta condición de carga, el punto crítico está en la parte externa, ya. Ok, pueden tomar en cuenta entonces por favor esa consideración. Positivo o negativo, para definir, recuerden, ustedes siempre tienen que definir la sección crítica y el punto crítico. ¿Ya? Listo. Entonces, para estas condiciones, esta, vamos a decirlo, configuración les ayuda a determinar visualmente dónde está el punto crítico, sin hacer diagramas. Ok, a eso quiero llegar. Aquí no hace falta hacer diagramas, ya no tienen que hacerlo, sino que simplemente por inspección, dependiendo de las condiciones, del tipo de flexión, si positiva o negativa, ahí definen punto interno, punto externo, cuál de los dos es crítico, sin los diagramas. Ok, por si acaso. Total, entonces, para que haya flexión positiva, el esfuerzo debido al momento flector en la parte interna es con esta ecuación, y el esfuerzo debido a la carga axial es con esta ecuación, esfuerzo sobre área. Interno y externo, ya se calcula ahora con esta ecuación, pero ya sabemos que es negativo, y fuerza sobre área. Ok. Y fíjense por favor, ya aquí en lugar de M, un momento, estoy sustituyendo el dato que me dan la fuerza Por el y brazo. por el brazo. Este brazo generalmente, si no se le da como dato, ustedes lo pueden calcular. Ya más adelante vamos a ver los cálculos de esa variable. Y Fuerza por brazo, ese es el momento. Y ya. Ok, entonces no se le tiene que dar el momento como dato. Pero si se le da la fuerza, fuerza por brazo es el momento. Esto es lo que está sustituyendo. Ok. Por si acaso. Ya. Y si fuese negativo, entonces recuerden, ¿ya? Ahora aquí esto pasa a ser negativo, ¿ya? Esto es negativo también, esto es positivo y esto es negativo. Porque recuerden que
aquí ya carga de compresión. ¿Ya? El esfuerzo axial negativo entonces, a compresión. Vale. Ajá. Para secciones transversales típicas ya de vigas curvas están ya definidas todas las ecuaciones necesarias para la parte geométrica. Es decir, dado una sección transversal, una sección transversal rectangular, aquí tienen, o para cada sección tienen todas las ecuaciones geométricas. L sub C, L sub H, la excentricidad, C sub I, C sub 0, el área, ya todo eso ya lo tienen definido, ya todas las ecuaciones las tienen ya determinadas, no tienen que estar inventando ecuaciones entonces, aquí ya lo tienen, ok, todo bien especificado y determinado. Eso por supuesto, como les dije, para secciones transversales típicas, ya. Entonces, para cada sección transversal, aquí están todas las ecuaciones que van a utilizar. Por supuesto, unas más complejas que otras, dependiendo de la sección transversal, pero bueno, ahí tienen todas las ecuaciones. ¿Ya? Entonces, la geometría está resuelta acá. Depende de qué, simplemente de la sección o de la forma de la sección crítica. Por supuesto, para el examen y para la práctica, nos tenemos que dar con secciones típicas. Ya, que si no, si está en esta tabla, tendrán ustedes que deducirlo. Y ya eso es otra materia, ¿ok? Prácticamente. Entonces, no, nosotros vamos a trabajar con secciones transversales típicas. ¿Ok? Por supuesto, si las secciones simétricas, ya los cálculos son mucho más sencillos. ¿Ya? De hecho, algunos son directos. ¿Ok? No tienen que estar entonces aplicando una mega ecuación, ya, si simplemente por inspección pueden determinar qué variable o qué valor tiene la variable. Ya, no hace falta eso entonces. Como les dije, un ley terminó de esfuerzo. ¿Okay? De hecho, ustedes para la práctica, ya, si ustedes quieren, ya pueden utilizar incluso herramientas computacionales. Ya, resolución de ecuaciones, lo pueden hacer mediante una herramienta computacional, ya, de flexiones, pendientes, demás, lo pueden hacer con una herramienta computacional. Hay muchas herramientas computacionales disponibles hoy en día. Ya, claro, la idea es que ustedes lo hagan manualmente y después chequen ya, con la herramienta. Primero, porque en realidad en internet muchas cosas son basura. Inteligencia artificial. Un engaño total. Ok, así que no confíen mucho. La inteligencia artificial por eso tiene una cosa y sale otra cosa. Sí, exactamente. Así es. Ya. Pero bueno, entonces, hacerlo manual, ustedes aprenden más, porque evidentemente ustedes aprenden, y después pueden chequear con la herramienta computacional, lo que les recomiendo yo. Okay. Claro. Si ven que están muy trancados, entonces bueno, pueden intentar con la herramienta computacional y después entonces ver en dónde fue que tienen el error por allí. Okay. Pero pueden utilizar herramientas computacionales. ¿Ya? Quiero hacer una hoja de Excel para hacer los cálculos para a la hora de iterar, ya, no estarlo haciendo a mano, que es lo recomendable. ¿Ya? Para las ecuaciones que ustedes tienen allí, pueden hacer una hoja de Excel y simplemente sustituir el valor y van viendo pues la tendencia. ¿Ya? Lo pueden hacer, no hay problema con eso. Claro, yo no les tengo que decir eso. Se supone que eso de ustedes tenía que haber nacido. Y simplemente preguntarme. ¿Ya? Claro. Pero bueno, ya. Lo cierto es, cálculos directos, ya pueden entonces tomarlo. Por simetría, este valor vale tanto. Se acabó. Ya. No tienen que aplicar entonces las ecuaciones. Ok. Y por supuesto, una vez que tienen los esfuerzos, el punto crítico y demás, si hay carga estática, entonces la teoría respectiva. Material ductil, ¿cuál es? Teoría de deformación para material. Exacto. Para material de Frank, Teoría de Humor modificado. exacto. Las mismas ecuaciones que van a utilizar. Ya, solamente aplicadas para elementos curvos. ¿Ok? Y la teoría de falla seleccionada es Guttman. Por Guttman fatiga. o Herbert. Esa sí es. Herbert, recuerda que es primera opción Herbert y después Goodman. Ya. Ok. Ok.
Con el método gráfico es, vamos a decirlo, similar a lo que son los cálculos. Tienen la geometría respectiva, positivo o negativo, ya tienen por supuesto superficies internas y externas. Pues, Ok. para el momento flector positivo, si es el método gráfico, ahora es esta ecuación la que vamos a utilizar. Fíjense, ms sobre i, ya, la que utilizaban por una viga recta, ya. Solamente que ahora se utiliza un factor de corrección, ya. Claro, y ese, Pero- ¿cómo se llama ese? ¿Perdón? ¿Ese cómo se llama? No entiendo. ¿Ese cómo se llama? El factor de corrección. Ajá. ¿Así? No, sí, así. Factor de corrección para flexión de Liverpool. Ya. Factor de corrección. Por supuesto, un factor de corrección interno y un factor de corrección externo. No son iguales, por si acaso. Ya. Ok. Igual m c sub i sobre i. M c sub 0 sobre i. Para esfuerzo interno, esfuerzo externo. Para un momento efector positivo. ¿Ok? Entonces, esta es una de las variaciones que tiene respecto al método analítico, es otra ecuación. Ya, la ecuación anterior era diferente. ¿Okay? Pero aquí sí es MC sobre I, la que utilizan para vigas rectas. Ok, igual si fuese negativo, entonces interno negativo, el externo positivo, pero caso I, caso 0, MC sobre I. ¿Ya? Igual, ya puede ser carga de flexión, que me genera flexión y carga axial, ¿ya? Y aquí, ¿ya? El mismo asunto, el momento flector, si lo necesitan o si le hace falta, respecto al eje centroidal, no respecto al eje neutro, ¿ya? Para la colisión. Flexión positiva, flexión negativa, ¿ya? Carga para flexión positiva. Recuerden, momento flector, carga axial, esfuerzo por flexión, esfuerzo por carga axial. Este es para positivo y este es para negativo. Caso I y caso 0 se calculan dependiendo de la sección transversal y utilizando esta gráfica. ¿Ya? Entonces, para cada sección transversal típica, ¿ya? Aquí se muestran, por supuesto, las curvas respectivas, tanto para caso I como caso 0, y entonces simplemente para la proyección de sobre C proyectan y obtienen el valor respectivo para caso I y para caso 0. ¿Ya? Vamos a tener que Esa hacer eso condición. siempre, pues. ¿Perdón? Tenemos que hacer eso siempre, o podemos irnos con el método analítico. Es que vamos a hacer analítico, pero estamos Recuerden, por favor, yo les dije que mandar el método analítico. ¿Ya? El método gráfico es para que sepan que existe. Ok. ¿Ya? Y si necesitan una referencia rápida, un cálculo rápido, bueno, lo pueden sacar aquí directo. ¿Ya? So, Pero yo les dije método analítico. Fíjense que aquí ya entonces tengo que calcular el R0, R1, bueno, la casi me da millones de esa geometría. ¿Ya? Eso va a estar en la guía, Está en la guía. que nos va a entregar. Por cierto, sí. O sea, tengo que buscar a ver dónde están. Porque están. Vale. Igual de las secciones simétricas, cálculos directos, ¿ya? Y por supuesto, carga estática, ¿ya? La teoría adecuada depende si material es dúctil o frágil. ¿Ok? Si fuese fatiga, es la misma condición. Recuerden, por favor, distintos tipos de esfuerzos variables aplicados, fluctuantes, alternantes, completamente invertidos, e incluso, ¿ya? Con momento medio menor a 0, por lo tanto ahí no hay fatiga. Lo cierto es, la misma condición para fatiga, máximo, mínimo, medio, alternante, es lo mismo que deben hacer entonces, ¿ya? Entonces, aplicando las ecuaciones que vimos en carga estática, ahora vamos a tener un esfuerzo medio y un esfuerzo alternante interno, un esfuerzo medio y un esfuerzo alternante externo también, ¿ya? Máximo, mínimo, medio, alternante, ¿ya? La misma condición, ¿ok? Lo mismo vamos a decir las condiciones. El problema entonces le tienen que decir cuál es la variación de la carga, ¿ya? Sea momento flector puro o sea una fuerza externa aplicada. Pero carga variable, esfuerzo variable, la misma condición entonces, ¿ya? O sea, por eso les digo, estática y fatiga desde el primero hasta el último parcial lo van a aplicar. Así que si no aprendieron aquí, bueno, al final yo sé que van a aprender ya, por las buenas o por las malas. Ya, espero que sea por las buenas. Ok, entonces
la misma condición, superficie, pero ya cuando llegamos a las ecuaciones, ya máximo, mínimo, medio, alternancia. Así es sencillo. Ya. Y recuerden por favor, ya, esto es solamente para un momento flector puro aplicado. ¿Ok? Si es carga de flexión variable, esta es la condición entonces, y considerando igual cálculo respecto al eje centroidal y flector positivo o negativo, entonces queda el mínimo absoluto. Ya. Fuerza por brazo. En lugar de momento, fuerza por brazo. Y recuerden, debido al momento flector, debido a la carga axial. Ya, ahí van a tener dos ahora, pero igual. Solamente Máximo, mínimo, claro, para todo, medio para todo, y alternante, para todo. tanto flexión como axial. Ya. Ok, esa es condición. Entonces, es el cálculo que deben tener en cuenta y cuidado con eso. Ya. Ok, por supuesto la geometría sigue siendo la misma, las ecuaciones dependen de la sección transversal, eso no cambia, se carga estático o fatiga, ya, si hay cálculos directos lo hacen directo, no hay problema con eso, y simplemente a la hora de seleccionar la teoría de falla, bueno, primero Herbert, segundo Buchmann, ya, Ok. y recuerden que eso es independiente si es material dúctil o frágil, ya. Y recuerden por favor también la parte de las correcciones, claro, de los porcentajes de fuerza. todo se Sí coordina. existe, medio ya, alternante. aunque generalmente para vigas curvas no hay concentrador de esfuerzo, no debería, No. ya, o no sería un diseño adecuado. Ok. Yo no puedo tener un gancho o un adhesivo o una armazón, una prensa con un concentrador de esfuerzo. Ya, o sea, ese sería el peor diseño que pudiese existir, pero bueno, porque lo aguanta todo. Ya. Pero ustedes al final darán como conclusión de que ese diseño no es adecuado, porque ahí no debería haber un concentrador de esfuerzo en la sección crítica. No debería haber. Ya. Pero bueno, método gráfico es similar al anterior, el caso I y el caso 0, y bueno, lo mismo, ya. Esfuerzos máximos, mínimos, medio alternante, y se obtiene el caso I y el caso 0 con la misma gráfica. No hay diferencia con eso. Ya. Y por supuesto, selección de la teoría, Herbert, primera opción, Buchmann en segunda. ¿Ok?